Bueno, ok. Bien, jóvenes. Vamos entonces a iniciar con los que están y ya los que se vayan incorporando posteriormente, bueno, los vamos a ir anexando a las personas que faltan. Bien, eh, ¿quién quiere participar? Vamos, en relación a que me indiquen qué es lo que se vio en Administrativo 1. La pregunta la dejo así de una manera muy general para que podamos recordar qué es lo que nos ocupó en el curso de Administrativo 1. ¿Quién quiere el uso de la palabra? Sí, Buenos días, escucho. profesora. Buenos días, niña hermosa. Valeria, adelante, Valeria, si eres tan Ah, amable. una de las principales cosas que vimos en Administrativo 1 fue qué es el acto administrativo como tal Ujú. y los alcances que tiene para la sociedad. Ok. ¿A qué te refieres cuando dices los alcances que tiene para la sociedad, Valeria? ¿Me podrías un poquito precisar esa parte? Sí, profesora, la repercusión que tiene socialmente, por ejemplo, la Ujú. forma en la que los ciudadanos nos Sí. relacionamos con las autoridades administrativas. Ujú. Ok. Por ejemplo, nosotros creemos que realmente no realizamos actos administrativos con frecuencia, pero Ujú, ujú, todo el tiempo estamos relacionándonos con el acto administrativo como tal y con las ujú. autoridades. Perfecto, efectivamente, Valeria. Muy bien. Bueno, pero Valeria ya nos habló, obviamente, de uno de los temas que diríamos es básico, sí es cierto, es básico, es uno de los temas centrales que nos lleva a ver la importancia del estudio del derecho administrativo. Pero ¿qué más vimos aparte de lo que Valeria nos dice, que bueno, que es un tema esencial, el acto administrativo y sus alcances? Jorge Alberto, adelante, por favor, Jorge. Sí, escucho, Jorge Alberto. ¿Es Jorge Alberto el que está alzando la manita o es Fernando de la Mora? ¿Quién de los dos? Escucho. Ah, bueno, Fernando, adelante. Ujú, 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 ujú. Ok, gracias, Fernando. Le agradezco, Fernando. Bien, ¿quién más quiere participar, por favor? Háganlo. Recuerden que este repaso, ustedes tienen por ahí, sin que yo lo esté viendo, vamos, todos los apuntes para que puedan utilizarlos. No estoy pidiendo que me digan lo que recuerden, sino pueden echar Sí. mano. Luisa Fernanda, adelante, por También favor. vimos qué son los autos y decretos, las diferencias entre ellos, Ujú, los elementos del concepto del derecho administrativo, ujú. eh, y la relación con otras ramas. Y la relación con otras ramas del derecho. Ok, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? Estoy pidiendo nada más que primero me digan qué es lo que recuerdan de lo del curso anterior para que de alguna manera podamos ir viendo, ya después yo aterrizo con una explicación. ¿Quién más me quiere aportar alguna información relacionado con lo que estamos comentando en este momento? A ver, escucho. Sí, estoy pasando lista porque son 9:06, así que les recuerdo que tienen solo 5 minutos de tolerancia para entrar a clase. ¿Quién más quiere participar? Pablo Antonio, adelante. Pablo, Este, adelante, Pablo. el semestre pasado recalcamos mucho sobre la definición del derecho administrativo y Ujú, habíamos como definido de varias maneras y que acordamos que era ujú, como una rama del derecho público,
que regula que regula la administración pública, así como un ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y la relación que tiene para con los particulares a quien se les puede denominar administrado. Ok, muy bien, gracias Pablo. Por ahí Carmen Fabiola también quería participar. Adelante Carmen Fabiola, por favor. Buenos días, profesora. Buenos días. También, bueno, en el grupo que yo iba vimos los principios aplicables en el derecho administrativo, las autonomías del derecho administrativo, la administración pública paraestatal, las empresas paraestatales, las obligaciones de este derecho y todos los trabajadores y los funcionarios públicos de cada institución. Ok, bien. Yo creo que con esto que ustedes me acaban de ahorita de mencionar, es importante rescatar, considero yo, primero, el que yo les haya dicho al grupo cuando fueron mis alumnos y los que en este momento se incorporan conmigo, creo que todos estaremos de acuerdo diciendo que la importancia del derecho administrativo tiene en particular esta relevancia porque es conocer precisamente cómo está organizado, cómo está estructurado y cómo funciona todo ese engranaje llamado administración pública. La administración pública es importante. Hace un momento Valeria nos dijo algo muy interesante cuando dice que nosotros los ciudadanos, las personas comunes y corrientes, pues a veces estamos en nuestra vida cotidiana realizando siempre trámites ante diferentes dependencias del gobierno, ya sea federal, ya sea de los estados o ya sea de los municipios, ¿verdad? En donde nosotros residimos. Y muchas ocasiones no nos damos cuenta que ahí están inmiscuidos varios actos de autoridad y que nosotros como ciudadanos constantemente realizamos estos trámites. Y para ello fue también importante rescatar la importancia del campo de acción del derecho administrativo. Y como dijo hace un momento algunos de los compañeros que estuvieron conmigo el semestre anterior, pues por eso fue necesario primero puntualizar todos y cada uno de los elementos que me van a permitir configurar o delimitar el campo de acción del derecho administrativo. Dicho de otra manera, los elementos del concepto de derecho administrativo. Entonces, nosotros dijimos el semestre pasado, si me lo permiten rápidamente, recapitulo, decir que el derecho administrativo es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre la autoridad, en este caso la autoridad administrativa, porque ustedes saben que en nuestro sistema de derecho, pues existen tres poderes, ¿verdad? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y nosotros tuvimos que referirnos en particular a uno de estos tres poderes, que es quien encabeza precisamente la acción del derecho administrativo, que es la autoridad administrativa. Dicho de esta manera, vamos a ver que nosotros como ciudadanos, cuando realizamos un trámite, ¿verdad?, frente a una autoridad administrativa, pues es la autoridad que siempre su voluntad va a estar por encima de la voluntad del particular, siempre y cuando esa voluntad, como ya lo vimos anteriormente, esté pues enmarcada por lo que es el principio de legalidad. Es decir, que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, principio de legalidad. Entonces, en ese sentido, es interesante darnos cuenta, primero, pues que es relevante ubicar al derecho administrativo como rama del derecho público. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tres grandes razones. Una, por la relación de suprasubordinación, en donde el particular tiene que someterse a la voluntad de la autoridad administrativa, siempre y cuando esta voluntad esté debidamente fundada y motivada. Por eso existe el procedimiento administrativo que le permite a la autoridad precisamente fundar y motivar si procede o no procede lo que yo particular le estoy solicitando a la autoridad administrativa. Pero también es interesante ver que dentro de esa relación de suprasubordinación siempre vamos a encontrar de un lado al sujeto activo, que es la autoridad administrativa, y yo particular, que soy el sujeto pasivo, que me someto a la voluntad de la autoridad del Estado, la autoridad administrativa que representa, obviamente, al Estado, a los intereses del Estado. Por otro lado, es interesante también darme cuenta que otro de los elementos que me permite definir al derecho administrativo como rama del derecho público es la finalidad que persigue. ¿Por qué se hace prevalecer la voluntad del Estado? Porque el Estado o la autoridad administrativa, dicho de otra forma,
siempre va a hacer prevalecer el interés general por encima del interés particular, ¿verdad? Y por eso nosotros mencionábamos en aquel entonces varios ejemplos, ¿verdad? Uno de estos ejemplos es yo particular tengo que pagarte a ti, Estado, un tributo. ¿Por qué? Porque hay diferentes y tipos de ingresos. Dentro de ellos tengo al impuesto, por ejemplo, que es un ejemplo de un impuesto sería el impuesto al valor agregado, el IVA. Así que cuando yo voy a consumir a un restaurante, bueno, tengo que pagar lo que consumí más el valor agregado. Entonces yo tengo que estar haciendo un pago y la autoridad obviamente me exige el pago de este impuesto federal. ¿Para qué? Para que se recaudan los ingresos, porque se hace prevalecer precisamente el interés general. El Estado requiere precisamente un capital, ¿verdad? Para que ese capital lo pueda proveer al Estado de los recursos financieros indispensables, necesarios para la satisfacción de ¿qué? Del interés general. Satisfacción que puede traducirse en proveer, obviamente, de bienes o servicios a quienes a los particulares. Entonces ahí nosotros estamos viendo cómo cuando la Constitución me dice que una de mis obligaciones como mexicano es contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, pues categóricamente es una disposición jurídica impositiva. ¿Por qué impositiva? Porque no me está diciendo, ¿quiere el ciudadano mexicano contribuir al gasto público? No. Si yo me voy al artículo 31 de mi Constitución, si no me equivoco, en su párrafo cuarto, es ahí donde dice, una de las tantas obligaciones que tenemos los mexicanos es contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Entonces es categórico la manera impositiva con que el artículo constitucional está mencionando la obligación que tenemos todas aquellas personas que estamos dentro del rubro de contribuyentes. Entonces yo pongo este ejemplo, en su momento lo puse para poder hacerle ver al alumno la gran importancia que se tiene precisamente en esta circunstancia que estamos hablando de esa que hace prevalecer el Estado su potestad soberana por encima de la voluntad del particular, ¿verdad? Yo te exijo a ti el pago de ese tributo porque con ese tributo voy a satisfacer el interés general. Entonces estamos mencionando que el derecho administrativo, pues básicamente está, ¿verdad?, ubicado en el derecho público por tres grandes razones doctrinales. Uno, por la relación de suprasubordinación. Número dos, porque uno de los sujetos que intervienen en esa relación de suprasubordinación, pues es nada más ni nada menos que una autoridad administrativa. Y número tres, ¿por qué se hace prevalecer la voluntad de la autoridad por encima de la particular? Porque siempre, en el deber ser del derecho, la autoridad administrativa siempre debe buscar la satisfacción del interés general. ¿Ok? Entonces, ahí estábamos mencionando esa situación. Por otro lado, habíamos mencionado que además de ubicarlo como una rama del derecho público, pues también estamos mencionando que está integrada esa rama de derecho público por un conjunto de normas jurídicas, porque cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho, siempre dijimos que las fuentes, de acuerdo con los doctrinarios en materia administrativa, las podemos clasificar en fuentes directas y fuentes indirectas, ¿verdad? Las fuentes directas que va a tener el derecho administrativo siempre va a ser la ley. Aquí no entra ni la costumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la costumbre sí es una fuente del derecho privado, pero en el derecho público la costumbre no es fuente. De tal manera que nosotros habíamos mencionado que si la ley es la única fuente directa del derecho administrativo, hablamos, como lo dijo hace un momento uno de sus compañeros o compañera, decía que habíamos visto la diferente jerarquía de leyes que rigen el campo de estudio de derecho administrativo. Y hablábamos primero, pues, de la principal norma jurídica que rige al derecho administrativo, que es nuestra Constitución General. Y después de la Constitución, pues hablábamos precisamente de los decretos ley, porque el Ejecutivo Federal, de acuerdo con nuestra Constitución, pues tiene precisamente facultades para que en cuestiones de emergencia, de urgencia, pueda emitir de una manera rápida decretos ley
para resolver la situación de emergencia, de salubridad que se esté viviendo en el país. Y entonces mencionábamos varios decretos ley, entre de los cuales está el artículo 29 constitucional, que por cuestiones de seguridad nacional que perturben, ¿verdad? En este caso haya acciones o conductas que alteren la paz pública, pues el gobierno federal deberá tomar medidas rápidas para dar solución precisamente a que se resguarde la paz pública. Y entonces el artículo 29 constitucional nos habla de que el Ejecutivo Federal, conjuntamente con sus secretarías idóneas y competentes, deberá de emitir un decreto ley, para suspender en el goce de garantías individuales, ¿verdad? En todas aquellas áreas donde haya una alteración de la paz pública. También vimos otro decreto ley referente a la cuestión particular de la salubridad, que cuando nosotros estamos viviendo en este momento, y también la Constitución nos lo menciona de una manera muy puntual, cuando dice que cuando haya situaciones, ¿verdad?, de salud que alteren en este caso, nuestra situación de salubridad, pues deberá el Ejecutivo conjuntamente con su Secretaría de Salud tomar las decisiones pertinentes para precisamente afrontar o dar solución a estas circunstancias. Por eso vemos nosotros la suspensión de muchas actividades de manera pública. ¿Por qué? Porque esto daría lugar a que se propague más esta situación de esta pandemia que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Entonces, también en materia económica. Entonces, estamos viendo en materia de seguridad o de perturbación de la paz pública, en materia de salud y en materia económica. En materia económica lo vamos a ver en este semestre y ahí encontramos también una conexión muy directa con el derecho financiero, porque quien es el poder facultado para aprobar precisamente aquellas leyes en materia financiera, pues es únicamente el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, a través de la Ley de Ingreso, le va a establecer al Ejecutivo cuáles van a ser aquellos ingresos única y exclusivamente que el gobierno federal, en el ámbito federal, puede cobrar. Fuera de esos ingresos, tu gobierno no te puedes inventar de la nada un impuesto. Ese impuesto o ese ingreso deberá estar previamente consagrado. ¿En dónde? En la Ley de Ingresos Federal. Pero como nosotros decíamos ayer, la Ley de Ingresos tiene una vigencia anual. Entonces, ¿qué va a pasar si que una vez, como por ejemplo ahorita que estamos en el año 2021, ya se aprobó y ya incluso no solamente se aprobó, sino ya inició la vigencia de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2021? ¿Y qué va a suceder si ahorita con la cuestión de la pandemia, las cuestiones económicas hacen que muchos productos que se importan o se exportan de México al extranjero o del extranjero se importan a México? Pues ahorita la cuestión económica, pues por vivimos bloques económicos, está de alguna manera pues subiendo. ¿Por qué? Porque están escaseando los productos, porque muchas empresas no están trabajando al 100%. Entonces, ¿qué está viendo ahorita a nivel internacional? Que muchos productos están aumentando su precio. Y entonces, si la Ley de Ingresos ya fue aprobada, entonces el gobierno federal no puedes bajar la tasa del impuesto. Y entonces viene un artículo de la Constitución que dice: una vez que ya se haya aprobado la Ley de Ingresos, si por cuestiones de transacciones económicas se hace necesario que el gobierno federal pueda bajar o subir los aranceles por la importación o exportación de mercancía, lo puedes hacer. No obstante que ya la Ley de Ingresos ya fue aprobada, y lo puedes hacer porque se está justificando la intervención de esa disminución de aranceles precisamente por la situación de esta globalización económica y de esta pandemia que hace que muchos productos se encarezcan. Y si el arancel para que ingrese ese producto del extranjero a nuestro país es muy elevado, ¿qué va a suceder? Pues muchos consumidores no vamos a poder accesar o no vamos a poder comprar esos productos porque se elevan automáticamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno federal? Pues bajar el arancel, es decir, el impuesto, para que ingrese ese producto a nuestro país y que nosotros los consumidores podamos accesar, obviamente, a comprar ese producto. Y esto
está regulado por la Constitución. Entonces, fíjense ustedes, en materia de perturbación grave de la paz pública, en materia de salud y en materia económica, hay 3 grandes facultades que la Constitución le está dando al gobierno federal para poder emitir los llamados decretos ley. Sí, y es una autoridad de carácter, ¿qué? Administrativa. Y entonces nosotros mencionábamos diferentes niveles de la ley, la acción, los decretos ley, los decretos lisos y llanos, los decretos, disculpe maestra, mi internet está fallando. Gómez, Daniela, no te preocupes, lo importante es que en la medida que puedas incorporarte, adelante, compañera Daniela. Entonces es interesante, muchachos, que nosotros vayamos viendo cómo se va manejando el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no está solo, el Ejecutivo, ¿verdad? Pues utiliza, pues dijamos, ahorita me interrumpí, en los decretos lisos y llanos. Y un decreto también es una norma jurídica que puede expedir el Ejecutivo Federal cuando pueda crear, por ejemplo, un organismo descentralizado. La UNAM, por ejemplo, que es un organismo descentralizado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo descentralizado, la Comisión Federal de Electricidad, organismo descentralizado, fueron creados, Colegio de Bachilleres en el sector educativo, fue creado por un decreto liso y llano del Ejecutivo Federal. Entonces estamos viendo la gama, la jerarquía de leyes, ¿verdad? Y dentro de esa gama no solamente está el decreto ley, los decretos, los reglamentos, que los reglamentos son secundarios a una ley, y precisamente el reglamento, los decretos y los acuerdos, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dice categóricamente que estos son actos administrativos generales. ¿Por qué son actos administrativos generales? Primero, porque los emite la autoridad administrativa. Y número 2, porque van dirigidos a toda la población, no en particular a una persona. ¿Cuál es un acto administrativo individual? El acto administrativo, porque ese sí va dirigido a una licencia, un permiso, una autorización, va dirigido a la persona en particular. Cuando tú tramitas un pasaporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el pasaporte es el documento escrito donde se hace constar la voluntad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, que el pasaporte es el acto administrativo, porque ahí está la autorización que está dando el Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que Juanito López pueda salir al extranjero, pueda salir del territorio nacional al extranjero. Entonces estamos haciendo la diferenciación de actos administrativos generales como son los decretos, los acuerdos, las circulares, los reglamentos, etcétera, que van dirigidos a todas las personas en general, y los actos administrativos individuales, como por ejemplo las licencias de construcción, la licencia para aperturar un establecimiento mercantil, etcétera, ¿verdad? Los permisos, las autorizaciones, las concesiones, etcétera, son actos administrativos individuales porque van dirigidos a una persona física o moral en específico. Y entonces nosotros estamos viendo básicamente la importancia del derecho administrativo como rama del derecho público, formado por un conjunto de normas jurídicas, que está encabezado por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y que tiene todo un cuerpo orgánico llamado Administración Pública. Y tuvimos que echar mano de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Por qué tuvimos que echar mano de esta ley orgánica? Para conocer precisamente cómo funciona la administración pública. Muchos nos preguntamos, y yo se los dije a mis alumnos, cuando entramos al análisis de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, nos encontramos con muchos términos muy técnicos. Cuando un alumno viene de civil y viene del penal, que ya llevan varios semestres antes de entrar al administrativo, como que la pregunta es, ¿y a mí para qué carambas me va a servir el derecho administrativo? Y yo considero que a estas alturas del partido, el alumno ya le cayó el 20, que primero es tan importante el derecho administrativo como es el civil y como es el penal. ¿Por qué? Porque cuando vimos la relación que guarda el derecho administrativo con cada una de las diferentes ramas del derecho, tanto público, privado como social, nos dimos cuenta donde no tiene metidas las narices el derecho administrativo, y llegamos a la conclusión que las narices, así de manera coloquial lo puedo decir, que las narices del derecho administrativo están inmersas en todas las ramas del derecho, porque ahí está la administración pública.
Cuando yo vi la relación que guarda el derecho administrativo con el derecho constitucional, pues yo dije, pues es que la Constitución es, como dice Gabino Fraga, la espina dorsal para que pueda actuar la administración pública. Es decir, las directrices o las señales para que actúe el Ejecutivo y todo su séquito de secretarías, órganos desconcentrados y paraestatales, es necesario que la Constitución se lo indique. Si la Constitución no se lo indica, el Ejecutivo no se puede mover, ¿verdad? Entonces es interesante ver precisamente la gran importancia que tiene el derecho administrativo, ¿verdad? Y porque es importante también conocer cómo está integrada esa administración, por qué hablamos de una administración centralizada, por qué hablamos de una administración paraestatal, por qué una secretaría es centralizada, qué características tiene, qué funciones o facultades tienen las secretarías de Estado, por qué las secretarías pueden contar con órganos desconcentrados, por qué Hacienda, por ejemplo, que es una administración pública centralizada, cuenta con un órgano desconcentrado como es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los órganos desconcentrados coadyuvan al órgano central para hacer más rápido, más eficiente, más eficaz el trámite que originariamente le corresponde a la Secretaría de Estado. Entonces, un órgano desconcentrado solamente cumple las órdenes de su secretaría del cual depende. Entonces, tuvimos que entrar en esos tecnicismos: centralizado, desconcentrado, paraestatal. Y los alumnos después se dieron cuenta porque era importante primero saber la estructura de la administración pública, porque cuando llegamos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, nos dimos cuenta que esta ley nos dice, esta ley rige para todos aquellos procedimientos que se lleven a cabo ante a la administración centralizada y los organismos descentralizados. ¡Wow! Si yo hubiese leído primero la ley de procedimiento sin haber estudiado todo lo que es la administración pública, me hubiese quedado y a ver, legislador, ¿a qué te refieres cuando hablas de la centralización y a qué te refieres cuando hablas de un organismo descentralizado? Entonces, fue importante primero diferenciar lo que es la centralización de desconcentración de las administraciones paraestatales. Entonces, a estas alturas, un alumno ya sabe cuando estamos hablando de una secretaría, cuando estamos hablando de un órgano desconcentrado, cuando estamos en las paraestatales, cuál es un organismo descentralizado, cuando estamos frente a una empresa mayoritaria, qué requisitos tiene para poder ser una empresa mayoritaria y cómo el Estado puede constituir un fideicomiso público. Porque así como yo, persona particular de derecho privado, puedo constituir un fideicomiso mercantil, porque es una figura de derecho mercantil el fideicomiso, pero el Estado lo puede utilizar porque es una persona moral. Y entonces cuando el Estado utiliza un fideicomiso, ya no se le llama fideicomiso mercantil, se le llama fideicomiso público. Y entonces tuve que entender toda esta organización de la administración pública para poder saber cómo funciona y cómo yo, estudiante de Derecho, el día de mañana me puedo proyectar en un ámbito laboral en la administración pública. Porque lo puedo decir categóricamente, es más fácil para un profesionista cuando termina o se titula entrar más rápido a cualquier dependencia del gobierno, de la administración pública, ya sea esta federal, local o municipal, más que antes entrar a un juzgado o a un tribunal, ¿verdad? Etcétera, a una mancera. Entonces, es importante, muchachos, que ustedes, pues obviamente tengan presente que el abogado o el plan de estudio de la carrera de Derecho le da al estudiante las herramientas para plantarse en cualquier escenario, ya sea público o sea privado. Y en el público les estoy diciendo, muchos se ven ahorita, ¿verdad?, en un juzgado civil, penal, mercantil o en alguna de las juntas, que bueno, ya las juntas se están convirtiendo, están dejando de ser autoridades administrativas, porque las juntas tanto federales y locales, hasta antes la reforma a la Ley Federal del Trabajo y al artículo 123 constitucional, las juntas eran autoridades administrativas, señores, ¿verdad? Y entonces, pero ahora van a dejar de ser autoridades administrativas para convertirse precisamente en o formar parte de tribunales en materia laboral y van a formar parte ya del Poder Judicial. Sí, y entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto, muchachos? Que el derecho administrativo es un campo muy propicio
para que ustedes, los jóvenes que están muy deseosos rápidamente de terminar la carrera y de ingresar al ámbito laboral, pues pueden encontrar un campo muy amplio donde laborar precisamente, que es la administración pública. Por eso es muy importante que el alumno también tome en cuenta la importancia del derecho administrativo. Yo no le estoy quitando la importancia a las otras ramas del derecho, pero estoy diciendo que también el alumno debe voltear a ver precisamente ese campo laboral que es la administración pública. Y por eso es también importante conocer cómo funciona, cómo se desarrolla, porque cuando tú estás, como decía Valeria anteriormente, porque el acto administrativo tiene alcances, efectivamente tiene alcances. ¿Y qué tal si a ti te está fundando y motivando tu acto una autoridad no competente? Y puede ser incluso una autoridad que incluso ni siquiera sea, por ejemplo, si el acto que te están emitiendo debe ser de competencia federal y te la emite una autoridad administrativa de competencia local, pues ya automáticamente con esto, ¿qué vas a decir? Pues el acto administrativo está vulnerando, porque primero no hay competencia, que es un elemento esencial del acto. ¿Y qué vas a tener que luchar? Pues el recurso administrativo o el juicio de nulidad o contencioso administrativo, porque tienes que anular ese acto demostrando ante el tribunal competente, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y decirle, ¿sabes qué? La autoridad está emitiendo un acto que no es de su competencia. Y es competencia federal y me le emite una autoridad del ámbito local. Por lo tanto, anules el acto y quede sin efecto el acto. ¿Por qué? Porque es una autoridad no competente, no tiene un elemento esencial del acto. Así de fácil, señores. Entonces, por eso es muy importante. Y Valeria dijo algo interesante. Estamos constantemente, cada día estamos haciendo un trámite y se nos olvida precisamente que ahí está entrando el derecho administrativo. Antes de que tú te vayas a una demanda en el civil, en el penal, en el laboral, en el mercantil, etcétera, estás haciendo trámites todos los días. Y entonces tienes que ver qué tipo de órgano administrativo lo está emitiendo, ¿sí? Y aparte, si es competente. Entonces, toda esta circunstancia es interesante ver, por un lado, por qué tuvimos que ver qué es la administración pública, cómo se integra, cómo funciona. Y luego, en esa relación administración pública y particular, estamos viendo que la autoridad pues tiene que seguir un camino, y ese camino que la autoridad recorre es lo llamado el procedimiento administrativo. Gabino Fraga lo define de una manera simple diciendo que el procedimiento es una concatenación de fases o etapas que van a anteceder y van a preparar el acto administrativo. Entonces, para que la autoridad pueda fundar y motivar el acto de autoridad, tiene que seguir esos pasos o esas etapas. ¿Y cuáles son las tres que ya vimos? La fase de inicio o apertura, la fase de tramitación o instrucción y la fase resolutiva. Esas son las tres etapas que integran el procedimiento administrativo. ¿Y dónde se encuentran consagradas, dónde se encuentran sustentadas estas fases, estas etapas del procedimiento? Pues precisamente en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, abogados. Entonces, con eso ¿qué estoy diciendo? Bueno, ya surgió el acto y una vez que el acto surge, pues yo particular tengo que ponerme bien, ¿verdad? Las pilas para saber, reúne el acto que me estás notificando, autoridad, reúne los elementos esenciales o los requisitos. Si lo reúne, yo no tengo mayor problema, pero si no lo reúne, entonces tengo que ejercer medios legales de defensa en contra del acto. ¿Y para qué? Para que ese acto, ya sea que proceda a la nulidad, si incide en elementos esenciales, o proceda a la anulabilidad cuando está incidiendo en requisitos únicamente ¿de qué? De forma. Entonces, el programa de Derecho Administrativo le dio al estudiante de Derecho la herramienta para conocer primero cómo está la administración pública y cómo debe hacerse el procedimiento. Y ahora, en esta segunda etapa, que es el programa de Derecho Administrativo 2, pues vamos a tener que ver primero generalidades del derecho administrativo. Pues esas generalidades las estoy mencionando en este momento, ¿verdad? ¿Y por qué estoy diciendo las generalidades del derecho administrativo? Porque primero, pues tuvimos que estar mencionando por qué es importante el derecho administrativo. Es importante porque estás regulando
todos y cada uno de los trámites que como individuos tenemos desde que nacemos. Desde que nacemos, tus papás se tuvieron que llevar al registro civil y darte de alta. Las actas de nacimiento, ¿verdad? Es un acto administrativo que hace constar precisamente que, pues, un hecho en el cual tú, ¿verdad? Estamos viendo que tal persona, ¿verdad? Fue presentada, ¿verdad? Por sus progenitores para ser registrado el día, hora y lugar donde nació. Entonces estamos viendo que precisamente hay actos administrativos muy relacionados íntimamente con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Desde que nacemos. Luego, posteriormente, ¿verdad? Si tú quieres, corregir tu nombre, o porque ahora ya se autoriza que puedas cambiarte el nombre, bueno, pues el registro civil es una autoridad administrativa que coadyuva a un atributo de la persona que tiene que ver con el derecho civil, ¿sí? Y por otro lado, también hablamos, por ejemplo, del contrato de matrimonio. Cuando tú tienes o vas a celebrar el contrato matrimonial, pues también lo realizas ante el registro civil, ¿verdad? Y si tú ya después, posteriormente, te quieres divorciar, bueno, pues el divorcio definitivamente se tiene que seguir ante la autoridad judicial, que es el juez en materia familiar, para que se pueda disolver el vínculo matrimonial. Pero una vez que se disuelve el vínculo matrimonial y que hay una sentencia, esa sentencia se remite ¿a dónde? Al registro civil para que se asiente en este caso, en el expediente correspondiente, que se ha disuelto ese vínculo matrimonial y que a partir de ahí, si tú quieres una copia certificada de esa disolución, pues tienes que tramitar precisamente esa copia certificada ante el registro civil para que te dé tu acta de matrimonio y un acotamiento que va en el acta, en el formato del acta de matrimonio, donde diga precisamente que ese vínculo matrimonial, de acuerdo con la sentencia emitida por el juzgado tal, ¿verdad?, ha disuelto esa relación matrimonial. Entonces estamos viendo cómo tenemos muchos actos administrativos que tienen que ver con autoridades administrativas, abogados. Entonces, estamos viendo la importancia que tiene el derecho administrativo, ¿verdad? No solamente en nuestra vida normal, como ya dije, actas de nacimiento, el acta de matrimonio, la acta de divorcio, cuando tenga que corregir yo mi nombre, porque a veces nosotros, ¿verdad?, escribimos de manera incorrecta, o la persona que está haciendo un trámite nuestro anota de manera incorrecta el nombre. Bueno, pues ya nuestros documentos no somos la misma persona. Con una sola letra que cambie de nuestro nombre, de nuestra acta de nacimiento, ya no somos la misma persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir al registro civil para seguir un procedimiento de aclaración del nombre de la persona. Procedimiento administrativo, señores. Entonces, estamos encontrando infinidad de casos, por eso la importancia cultural del derecho administrativo, ¿sí? Y por eso es interesante ver cómo la autoridad va a ir, obviamente, actualizándose. Y nosotros vemos que otro de los puntos que nos habla en el tema número 1 de su programa, que espero que todos tengan el programa, precisamente en la hoja 455 del programa que yo ya le subí, y que nos está hablando etapa social de transición que enmarca a la sociedad mexicana actual. Pues estamos viendo que el derecho es una rama, digamos decir, es una ciencia social constantemente evolucionando. Y en particular, yo puedo decir que el derecho administrativo es una rama de las más cambiantes. Cada minuto Rodríguez Santana, cada minuto está modificándose automáticamente la legislación que rige al derecho administrativo. Yo creo que si a mí me preguntaran qué rama del derecho es la que más permanentemente sufre modificaciones en las leyes, yo diría que es precisamente el derecho administrativo. La legislación que rige, o las leyes administrativas que rigen precisamente el ámbito de actuación del derecho administrativo, es precisamente nuestra materia, ¿verdad? Por eso, hoy en día, ustedes se han fijado que muchas autoridades jamás pensaron estar ante un trámite virtual
que ahora muchas ocasiones ya no tienes que acudir hasta la dependencia, hasta el edificio, para poder de alguna manera conocer el trámite, te lo suben en la plataforma, en la página oficial de la dependencia, y ahí está ya el formato que tú puedes analizar y puedes de alguna manera ver qué documentos debes anexar, y los trámites, ahí estamos viendo que la autoridad está haciendo un procedimiento que sea eficiente, que sea oportuno, ¿verdad? Que sea ágil. ¿A quién? Pues al ciudadano, para que el ciudadano realice el trámite en la comodidad de su casa. Entonces estamos mencionando cómo va cambiando, cómo constantemente está cambiando el derecho, y en particular el derecho administrativo. Y hoy vemos a una autoridad administrativa poniendo al alcance del ciudadano con mayor facilidad el trámite para que lo conozca, para que lo sepa. Es cierto que hay ocasiones que muchas de esas plataformas no están actualizadas, y hay que hacer una crítica severa de estas autoridades cuando deberían precisamente tener personal capacitado para que constantemente se estén actualizando las páginas de estas dependencias y den realmente una información fidedigna, una información transparente, simple, sencilla. ¿De quién? Pues de la autoridad. El compañero Rodríguez Santana está saliendo y entrando, no sé si tenga problemas de internet. Bueno, por otro lado, también vimos, como lo dijo también Valeria, volvemos a recalcar Valeria, lo que decías tú, la relación que guarda el Estado como administrador con los administrados, los particulares. Yo creo que es interesante ver que nosotros los particulares estamos en constante relación con esa administración pública, ya sea del municipio o de las alcaldías, los que vivimos en la Ciudad de México, o a nivel del Estado o a nivel federal. Y en esa relación, pues esa relación debe estar siempre enmarcada precisamente en lo que marca la ley. ¿Para qué? Pues precisamente para que la autoridad tenga la certeza de que está actuando bien, correctamente, de acuerdo con lo que marca precisamente esta disposición jurídica, porque de lo contrario puede fincarse responsabilidad en el servidor público cuando éste no está realizando el procedimiento conforme a lo que marca la ley. Garantía de seguridad jurídica que nosotros sabemos que se encuentra establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales. Para que un acto de autoridad vulnere tus derechos, tu esfera jurídica, pues debe estar, obviamente debe seguir un procedimiento establecido en la ley, ¿verdad? Y precisamente esas garantías de seguridad son la certeza de que tu autoridad estás actuando conforme a lo que marca el derecho. Y tú, ciudadano, te sientes no vulnerado en tu esfera jurídica porque la autoridad está haciendo lo correcto. Por eso es interesante ver precisamente todos estos elementos que estuvimos contemplando. ¿En dónde? En el primer curso, que es el derecho administrativo primer curso. Por otro lado, en el punto 1.2 del programa, en el tema 1, generalidades del derecho administrativo, dice metodología del curso. Bueno, pues la cátedra, ¿verdad? Es necesario que siempre el alumno, cuando el maestro está dando la explicación de los temas, el alumno participe. El alumno no nada más a distancia, muchos me han dicho que no es lo mismo, y bueno, pues sí, claro, nosotros estamos acostumbrados a una clase presencial donde nos vemos las caras, ¿verdad? No nos vemos la cara, sino nos vemos a la cara, en donde yo, maestro, puedo ver a mis alumnos, puedo ver quiénes realmente están atentos a mi clase, quiénes por ahí, ¿verdad? No lo están. Y finalmente decir, bueno, pues, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los alumnos no están, ¿cómo se llama? Atentos a mi clase, ¿no? Entonces, y yo puedo preguntar, a ver, fulanito, perenganito, que no está atento, dígame, ¿qué estoy yo diciendo, verdad? Entonces, es interesante que aquí no solamente sea un monólogo donde el maestro esté hablando, sino que yo también tenga la participación, el comentario, la pregunta, las observaciones de mis alumnos, para que yo como profesora también esté consciente de que mis alumnos están dando seguimiento a la explicación que yo estoy dando. Pero también es interesante cómo dicen en la metodología, dice las investigaciones.
Creo que a veces los alumnos pierden ahí un poco la situación cuando los maestros dejamos alguna actividad de investigar, lo que le llamamos muy coloquialmente la tarea, ¿no? Ay, dejan mucha tarea a los maestros, ¿sí? Pero no debes olvidarte, estudiante, que no debes quedarte nada más con lo que teóricamente te está diciendo el maestro. Busca más información, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esa información la vas a obtener a través de esa labor que tú realices como investigador o como investigadora, ¿verdad? Porque a ustedes se les olvida que el día de mañana ya no van a tener al maestro atrás. Y que cuando te llegue un caso, si eres litigante, o cuando estés en alguna dependencia del gobierno, o cuando estés en un juzgado y te planteen un caso, pues vas a tener que investigar, ¿verdad? Y si tú no te has hecho esa habilidad de ser una buena investigadora o un buen investigador, es una habilidad que debes adquirir. ¿Y cuándo vas a adquirir esa habilidad? Hasta que ya empieces a trabajar o desde ahorita que te estás formando como el futuro profesionista, ¿verdad? Como abogado que vas a ser. Entonces, jóvenes, ojo, es interesante ver que la investigación es una investigación que forma parte de tu formación académica, ¿sí? Y que por lo tanto también es interesante ver que esas investigaciones, pues no nada más deben ser la cuestión teórica, doctrinal, sino que hay que ir a todas las fuentes, ¿verdad? Fuentes también de campo, conocer lo que está pasando, el acontecer, ¿verdad? Y a veces los periódicos, a veces las revistas serias que tienen que ver con nuestra asignatura, podemos encontrar lo que dicen los ciudadanos, lo que vemos en los noticieros, ¿verdad? Cuando estamos viendo que definitivamente ahorita estamos viviendo la cuestión de las vacunas, ¿verdad? Cómo se está moviendo todo el engranaje de la administración pública del sector salud local cuando es una desorganización y un trato, primero, enalteces a las personas de la tercera edad, los estás privilegiando porque son las personas más vulnerables en toda esta situación de pandemia que estamos viendo. Y por otro lado, toda tu infraestructura desorganizada, donde tienes a las personas mayores en pleno sol, que no les estás dando un trato humano, porque no hay una eficiencia, una eficacia del personal, o no tienes el personal, ¿verdad? Suficiente, impleméntalo. Y si tienes que copiar planes de estrategias de otros países como Turquía, como países de Europa que ya te están dando ejemplos de cómo tuvieron que capacitar a otro personal aparte del sector salud para rápido dar esta vacuna oportuna, eficaz y un trato humano, respetuoso a las personas de la tercera edad, velo, cópialo. ¿Sí? ¿Y qué está sucediendo? Pues no, nada. ¿Por qué? Porque ahí está la gente de la tercera edad, que son ciudadanos, que están viviendo esta etapa, donde están diciendo o expresando en las entrevistas que hacen los reporteros, ¿verdad? De los diferentes noticieros, y donde dicen, pues, ¿dónde está, ¿verdad? Ese trato humanitario preferencial que el gobierno nos está prometiendo, cuando en la realidad no se está dando, ¿verdad? Y nosotros como abogados, ¿qué hacemos desde el estudiante de derecho? ¿Qué hacemos? ¿Qué tú podrías sugerir? No nada más critiques a la autoridad. ¿Qué puedes sugerir? ¿Qué puedes tú de alguna manera proponer para mejorar el servicio? Y entonces, pues también es interesante ver cómo nuestro terreno del derecho administrativo es un campo amplio, fértil, pues para también, no solamente critica a la autoridad, también como ciudadano, haz tu parte, porque también como ciudadanos, muchos no hacemos nuestra parte. Siempre decimos, mira, la autoridad no está haciendo lo tuyo, y tú desde tu trinchera estás haciendo lo tuyo, te estás protegiendo, estás llevando las normas de protocolo que están mencionando las autoridades, no solamente a nivel nacional, sino internacional, como la OMS, ¿verdad? Y muchos jóvenes y muchas personas vemos en la calle que no están haciendo los protocolos, ¿verdad? Y que la sana distancia les vale gorro a todo mundo. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante ver cómo la parte importante del campo de acción del derecho administrativo está ahí y lo estamos viendo y me está dando oportunidad de sacar a la mano. No es que estoy yo hablando de cosas coloquiales, sino que yo traigo a la mesa para el alumno
precisamente los elementos que ahorita estoy viviendo, para que no veamos al derecho administrativo como algo lejano, como algo que no forma parte de mi realidad como individuo y forma parte permanentemente de esta realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, la investigación, señores, no es una investigación impositiva, no es una cuestión caprichosa del maestro. Es una necesidad de tu formación. Y si tú el día de mañana quieres ser un buen profesionista en tu rama del derecho, tienes que ser también un buen investigador. Y eso no lo vas a hacer hasta que empieces a trabajar. Trabájalo desde ahorita. Así que aquellos que critiquen, ay, cuánta tarea hay, cuántas investigaciones, ay, ¿por qué dejan malo? Precisamente porque es parte de tu formación. Bueno, por un lado. Me voy a quedar hasta ahí porque son 9:52 y no quiero, quiero continuar mañana con esta situación de ir viendo esta primera unidad que es Generalidad de Derecho Administrativo, porque estoy retomando cosas que vimos el semestre anterior y diciendo por qué son importantes. Espero que me están siguiendo con el programa que yo ya les subí en el tablón de esta plataforma educativa de Aragón. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes estudiantes del grupo 2610? Escucho. Escucho. No, profesora, todo muy claro. Seguro, seguro. No, profesora, gracias. Se vale preguntar. Se vale, gracias Fernandito, gracias Luis Roberto, Luisa Fernanda, Zaira, Valeria, muchas gracias. Lo importante, muchachos, no nada más, como dije hace un momento, es escuchar a la maestra. Yo también quiero que me interrumpan. Si soy interrumpida para que mis alumnos hablen, se expresen, etcétera, para mí es un agrado realmente, pero más que un agrado, me siento contenta de ver que mis alumnos sí están inmersos en lo que está hablando la profesora. Bueno, los dejo y por favor, mañana continuamos con este repaso. ¿Les parece? Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profesora, que esté bien. Hasta mañana. Hasta mañana.